14 de mayo de 2022. Estamos en la reunión de coordinación semanal de Jugo de Caigua. Poco a poco nos vamos metiendo. Aquí ya estamos 4 presentes. Yo estoy en un lugar desangelado al sur de Lima. No les voy a decir dónde. ¿Qué tal? Unas palabras antes de hablar, como diría César Acuña. Esta semana va a haber cambio de jugueros en Jugo de Caigua. Nuestra querida Sharon González va a dejar de licuar con nosotros en la manera en que lo estaba haciendo, obviamente. Ella ha afrontado un reto académico enormísimo, no le va a dar tiempo para seguir escribiendo o generando contenido para Jugo de Caigua. Y ella y el resto de integrantes de Jugo de Caigua le da la bienvenida a su reemplazo y que este Caigua Zoom sea, digamos, la primera presentación en sociedad de Mariela Noles Cotito, que está acá con nosotros. Hola, Mariela. Hola, ¿cómo están todos? Esa Mariela. Mariela Noles Cotito es profesora en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, es máster en Derecho por la Universidad de Pensilvania, máster en Estudios Latinoamericanos y máster en Ciencia Política, solo te falta hacer Master of the Universe, con He-Man, con una concentración en etnicidad en países andinos por la Universidad de South Florida. Ha conformado equipos técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Cultura. Ha sido coordinadora de temas de diversidad e inclusión en la Municipalidad Metropolitana de Lima y consultora de diversas agencias gubernamentales. Mariela Noles Cotito, bienvenida. Bienvenida al equipo. Muchas gracias a todos y todas por la bienvenida. Estoy súper emocionada de estar aquí. Y nada, la idea es traer estos temas en los que estoy reflexionando constantemente a Jugo de Caigua: desigualdades, discriminación, racismos estructurales, violencias y otros. Los temas ligeros, ¿no?, de los que hablamos siempre. Y bueno, ya te explicamos hoy antes de entrar a grabar esto cuál es la dinámica de esta reunión. Tienes, bueno, ya, tu bautizo de frente al Jordán. Sí, a Tienes la mala, a la a la mala. mala, sí. ¿Tienes tema para esta semana? ¿Tienes algo dando vueltas? Voy a aprovechar para presentarme, ¿no? Mostrarle un poco al lector, a la audiencia, qué es lo que eventualmente se viene, ¿no? Que, como les digo, tiene que ver con algunos conceptos que pueden resultar nuevos para algunas personas, ¿no? Qué sé yo, privilegios, sesgos inconscientes, etcétera, etcétera. Y algunos temas un poco más profundos y con los que se tiene que hilar bastante fino. Pero es un poco contarles quién soy, ¿no? Más allá, además de también de todo lo que eventualmente uno puede encontrar en redes si me googlean. Porque claro, están los grados académicos y con eso, digamos, me he ido muy bien, pero también hay algunos calificativos interesantes en base a algunos puestos o espacios que he ocupado en el Estado, ¿no? Entonces, un poco jugar con eso y contarles quién soy y qué es lo que quiero traer al espacio. Y quizá para darle más atractivo al texto, bueno, me imagino que sí lo habías pensado, es ¿por qué es importante hablar de estos temas? Quizá, o sea, ¿y por qué solemos minimizarlos? A mí me llamó la atención cuando hablaste de estos sesgos inconscientes, ¿no? Y claro, caemos en esos prejuicios, como son inconscientes no nos los cuestionamos, y no sé, a veces cuesta, ¿no? Recordarle a la gente por qué es importante hablar ciertas cosas. Y Yo creo que quizá, sí, no, de hecho, uno de los puntos de entrada ahí es que hay muchos problemas en la sociedad, ¿no? De los cuales nosotros como ciudadanos no necesariamente nos sentimos parte. ujú, Entonces, creo que es importante remarcar esta noción de que, dado que nos afectan a todos realmente, ¿no?, tenemos un rol que cumplir. Entonces, es importante que todos nos sintamos cómodos teniendo conversaciones incómodas, ¿no?, a nivel social, qué como por paja. ejemplo sesgos, no sé, ¿por qué las personas blancas sí pueden hablar de racismo, por ejemplo? Sí deberían hablar de racismo, ¿no? ¿Por qué los hombres también tienen que hablar sobre violencia contra las mujeres? Y ese tipo de cosas. Sí, de hecho creo que ese es un muy buen punto de entrada. Buenísimo. Y además son temas de los cuales nunca se debe dejar de hablar. Son temas que nunca se pueden repetir lo suficiente.
Tenemos un déficit, me parece, tan grande de la conversación. Nos falta tanto para poder realmente lidiar con estos temas que son tan intrínsecos en nuestra sociedad, que siempre necesitamos más. Y lo interesante, como tú dices, Natalia, no solamente es dejar de hablar, sino aprender a hablar. Porque lamentablemente también no sabemos cómo hablar de esos temas, no sabemos cómo afrontarlos, cómo... Hay esta cuestión que ya le hemos conversado y creo que Gustavo ha escrito también sobre eso de la corrección política, ¿no? ¿Hasta dónde puedo hablar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo no lo digo? Y creo que eso también nos aleja un poco del debate y nos aleja y nos polariza un poco más, ¿no? Porque cada uno como que toma una posición y unos lo toman como una superioridad moral versus otros toman una posición de derecho, de yo tengo derecho a decir lo que quiero. Y eso es interesante, ese debate justamente es, creo que muy interesante de conversar, de generar. Además, o sea, con una sociedad como la nuestra, peruana y latinoamericana también, con tanta inequidad y tanta injusticia, secular además, o sea, hay que seguir, como decía Nata, o sea, hay que seguir metiéndole carbón a la máquina. O sea, no hay manera de que una inequidad y una injusticia tan enraizada, pues se vaya por arte de magia. Pues este es un proceso largo, largo. Natalia, como historiadora, lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Esto es darle y darle y darle, y como apuntaba también Natalia la otra vez, o sea, toda transformación social jamás es en línea recta ni ascendente, o sea, tiene retrocesos, lo que importa es la tendencia década a década, me imagino, ¿no? Entonces, está claro que el mundo ahora está en un... el conservadurismo vuelve, ¿no? Como oleada, pero la tendencia, me imagino que cada vez en el futuro será a seguir avanzando, ¿no? Modernizando ideas. No lo sé. De repente soy muy optimista. Yo siempre digo que soy pesimista en el corto plazo, pero optimista en el largo. Esa es una buena combinación, Gustavo. Hola, Ale. Hola, hola Mariela, bienvenida. Gracias. ¿Ustedes se conocían? Ale, Mariela, ¿se conocían? No. O sea, yo la sigo en Twitter, o sea, leo lo que pone. Buenísimo. Bueno, ok, Mariela, gracias. Mariela ya fue bautizada, ya nos dijo de qué va, de qué va a escribir, qué nos va a compartir. ¿Quién quiere seguir? ¿A quién le toca? Lunes, ahí está, domingo, Natalia Sobrevía. Primero quería agradecerle a Ale, porque me dio el tema para esta semana. Voy a escribir sobre el caso de Ajomarca, sobre la devolución de los 69, no sé si van a ser 69, pero fueron 69 víctimas. El caso es uno de los más emblemáticos de la década del 80, es un caso terrible. Fue además inmediatamente reconocido como un genocidio por el mismo ejército. El primer comunicado de 1985 usó esa palabra, lo cual es interesante en sí mismo. Y voy a seguir también todo el proceso legal que ha habido contra Tel Murtado, que es el autor de la masacre, y que además ha sido un proceso muy largo. Entonces, hablar sobre la justicia, sobre la restitución, sobre el caso mismo. Me parece que particularmente el caso de Ajomarca merece siempre la precisión, porque es un caso muy emblemático y muy particular. Entonces yo creo que ahí todavía se desconoce mucho. O sea, como hay tantos casos, hay tantas cosas que pasaron, no sé cuántos de ustedes podrían decirme de qué trató particularmente el caso. Yo hasta ahora, volverlo a revisar, no tenía todos los detalles a mano, porque además se confunden unos con los otros, porque algunos son muy parecidos. Ese es un ataque por parte del ejército en que matan a todas las personas en un pueblo, principalmente mujeres, a las que primero violan todas. Eran solamente 12 hombres y niños también. Entonces es un caso de una brutalidad muy, muy particular. Entonces, bueno, justamente Ale me recordó
la importancia del caso y la importancia de la fecha actual, porque finalmente las familias van a recuperar los restos de sus seres queridos y los van a poder enterrar. Qué bárbaro. 38 años después, 37, 38 años después. 37 años después, sí. Sí, y además, como digo, que es una masacre que desde 3 días después que sucedió, ya el mismo ejército la reconocía como un exceso. Yo no recordaba eso. Yo no recordaba que la palabra genocidio estaba en el comunicado. Está Eso en el es bien, eso comunicado es oficial bien, del ejército. eso es bien raro. Es bien raro, porque, pero además coincide con el cambio de política que trae Alan García, porque Alan García entra 15 días antes de la matanza. Y entonces él de alguna manera se sale un poco del debate diciendo, bueno, nosotros vamos a cambiar de táctica, eso es lo que ha venido de antes. Y caen los dos jefes de la región militar, pasan al retiro, los castigan inmediatamente. Hay un proceso contra Hurtado en la época de Fujimori, a quien Fujimori además le da una amnistía y se termina yendo a Estados Unidos ser Hurtado y los americanos lo mandan de regreso, lo extraditan cuando le hacen un nuevo proceso. Y es esa cosa que cuando uno marca, cuando entra a Estados Unidos y le preguntan, ¿usted ha cometido violaciones de derechos humanos? Y uno dice, ay, ¿quién va a poner sí? Pero en el fondo es un poco una trampa, no una trampa, pero tú pones no, pues, pero pones no porque si pones sí no te van a dejar entrar. Pones no y después, pero usted sí cometió, entonces eso es una falta grave en migraciones, entonces lo vamos a deportar. Y Es así una han deportado trampita. a nazis, han deportado a gente de todas partes. Y cuando uno llena ese papel siempre dice, ¿quién va a estar diciendo que sí cometió excesos y mató gente? Pues. Pero ese es el motivo. Ese es el motivo. Ya. Es una trampa perder, perder. Es antigato de Schrödinger. O sea, es Es perder, perder. exactamente, sí. Es bien loco eso. Y es interesante porque estuve viendo la prensa del año 85, cómo se discutía el caso. Hay muchas cosas, muchas declaraciones de Cisneros, porque además es exactamente en el periodo que se está dando el juicio de las juntas en Argentina. Y los militares peruanos están muertos de miedo que a ellos les van a hacer lo mismo. Es bien interesante todo el Oye, contexto. qué paja eso que estás diciendo, el contexto. Porque uno se olvida qué pasaba en el 85. O sea, wow. Sí. Bueno, Eso está buenísimo. yo doy clases sobre ese tema, entonces Ale me tiró la pelota y era como, yeah. Pajísima. Sí, sí, muchas Sí, gracias. yo estaba pensando, no, me parece, o sea, yo no conocí ese tema y estaba pensando un poco más porque hace poco leí es historiadora colombiana, que la idea que ella tiene es que las áreas de forenses en Latinoamérica sirven mucho para estos tipos de casos, para la reconstrucción, etcétera, y que muchas veces estos casos no llegan a publicarse en revistas científicas. O sea, lo que ella dice es que desde una teoría feminista tenemos que ver como que esa aplicación de la ciencia para la sociedad, ¿no? Entonces, claro, tú dices, en Perú no hay como academia forense, ¿no? O sea, no hay como producción científica forense, pero sí hay una aplicación de la ciencia, solo que en concreto lo que ella explicaba es que científicas forenses, por ejemplo en Colombia, decían, yo no me siento bien publicando estos detalles en una revista científica porque lo veían como un respeto a las personas, a las víctimas con las que estaban trabajando, ¿no? Entonces, o sea, me interesaba un poco más esa perspectiva porque no sabía si, por ejemplo, los forenses en este caso habían explicado algo, si se sabe quiénes son, no sé. A mí me interesaba un poco más de esta idea de, o sea, quiénes son las personas que trabajan en este tipo de casos, ¿no? Pero creo Hay que una película, también... Ale, que salió hace unos años, que es una de las cosas más deprimentes que he visto. Una vez le dije a mis alumnos que solamente los más valientes podían verla. Se llama NN. Sí, Y es sí la vi, justamente sí, sobre, exacto. pero es gris, la película es la cosa más triste del mundo, porque además es como esta cosa que no hay solución, y es muy aplastante. Y hay bastantes documentales de diferentes equipos, pero también es interesante que el equipo peruano de antropología forense es también inspirado por el equipo argentino de antropología forense. Es decir, esto que los militares tenían miedo en el año 85 que pasara, efectivamente pasó. Y todo el conocimiento y todo lo que se aprendió por los movimientos de familiares de detenidos desaparecidos en Argentina fue la base para la ANFACEP, que es la Asociación Peruana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para todos esos... Y lo que es interesante además es que ese año 85 se hizo un informe del Senado. Y entonces
yo estaba, como les digo, releyendo todo esto esta mañana y viendo realmente, pues, como son tantos casos, como han pasado tantas cosas, nos olvidamos de toda esa granularidad. Hay mucho realmente para decir, ¿no? Y obviamente el hecho que se diga genocidio, el hecho que estamos hablando de comunidades altoandinas, quechohablantes, el hecho, o sea, todo eso es bien importante recordarlo y poder recordarlo ahora en el contexto de la devolución de los cuerpos, porque además en el Perú todavía estamos buscando, no sé si son 20.000 o 15.000 personas, aproximadamente. Ese es otro dato. Qué bárbaro. Va a estar sustancioso, Nata, tu Sí. artículo. Y otra cosa es, ¿compraron Somos hoy? No, ¿sales? Sí. Tal vez en portada. Sí, compren Somos hoy, compren El Comercio, sí. Me hicieron un reportaje con mi papá por lo de que somos descendientes de María Parada de Bello. Ah, qué paja. Sí, salió una foto bien bonita, me la mandaron ahora en la Qué mañana. bonito. Sí, estoy contenta. Y bueno, es interesante también porque ese también es un martirio, ¿no? De una mujer. Hay conexiones, ¿no? De larga data. Pero bueno, eso soy yo esta semana. Y claro, cuando se escuche cuando nuestros oyentes escuchen esto, ya eso va a ser pasado. Y una vez más diré, ¿quién sabe qué va a pasar de aquí al próximo domingo? ¿Quién sabe? Esa es la cuña de Natalia, siempre. Sí, siempre hablo del artículo actual, Claro. porque además nunca se sabe, pues si empiezo a escribir ahora para la próxima semana, va a estar desactualizado para el martes. Claro, no todos somos como Hugo Ñopo, que ya tiene como 2 artículos en cabeza, sí. Claro, Ya, para los pero próximos Ñopo meses. sale los miércoles, pues. Además. Sí, Mariela, si alguna semana vas un poco tarde, Hugo tiene como 6 artículos para, de ahí, Tiene para un salvarnos el periodo. un catálogo ahí que nos salva de vez en cuando. Y de ahí también tiene invitados que le sobran también. Ah, claro. Sí, Esa es sí, la se otra. va revelando invitados. Buen dato, gracias. Sí. Lunes. No está en la reunión y lo hornean. ¿Cómo lo Sí. ¿A quién? ¿A Hugo? Y cuando está en las reuniones también lo También, horneamos. ajá. Sí. Yo. Dale. Lunes El, de Alejandra. yo sí. El lunes voy a escribir sobre un poco de la historia de por qué usamos las citas, la citación a relación a todo lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que algo que dice mi asesor es como, las citas es como una conversación, tú realmente estás conversando con los demás académicos que han escrito sobre este tema, ¿no? En lugar de verlo como una obligación o como un, ay, aquí me falta una cita, voy a rellenar, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos sistemas de citación y en inglés es diferente citation y quotation, ¿no? O sea, es citar una cita textual de qué es lo que alguien dice y una idea, ¿no? Y en general, claro, lo que estaba investigando es eso, ¿no? O sea, hay obviamente modelos, Chicago, APA, ¿no? Pero yo creo que a veces, viendo desde el punto de vista de estudiante, como que no se nos explica muy bien por qué hay que citar, ¿no? Entonces muchas personas igual viendo en las redes, ¿no? Es como que, pero ¿para qué vas a citar? ¿O por qué citas tanto? ¿O por qué citas tan poco? ¿No? O sea, realmente no hay como, no se entiende el por qué tienes que citar. Y también, yo creo que obviamente, no, o sea, que el modelo americano, por lo menos yo en mi experiencia, en España sí me enseñaban a citar y todo, pero era un poquito pasado por agua, la verdad. Pero aquí en Estados Unidos es como, eso es lo más importante, ¿no? O sea, porque hay una, como que las ideas también se pueden vender. O sea, tú, si estás citando, o sea, si tú tienes una idea, de eso le puedes sacar provecho, ¿no? Y de ahí viene también la importancia de las citas, porque hay un reconocimiento de la idea de los otros, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea en el debate que hemos tenido se pierde, ¿no? O sea, se pierde la importancia de tener una idea y al mismo tiempo, hablando con otros amigos, me dicen, bueno, al final da igual la tesis, por ejemplo, de Castillo, ¿no? Porque esa tesis nunca va a producir nada más, o sea, como que esa tesis ahí murió, ¿no? Ahí murió el conocimiento en el sentido de que como que es irrelevante para su disciplina, ¿no? Entonces, también entra un poco el debate de por qué exigir una tesis, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, el problema real es exigir una tesis en este tipo de maestrías, ¿no? Entonces, yo creo que hay demasiadas ideas y que al final también hay, por ejemplo, en España sí hay 2 tipos de maestrías, ¿no? Las propias y las reales, no sé, las oficiales, ¿no? Entonces, usualmente en las propias no te piden tesis, porque son
maestrías orientadas al mundo profesional, y en las oficiales te suelen pedir tesis porque son orientadas un poco más a la academia, ¿no? Y entonces creo que estamos un poco perdidos en, ok, en verdad, ¿para qué tienes que citar? O cuál es el valor de que cites, ¿no? Y hay toda una lógica detrás que va más allá de un sistema como escribió Hugo, ¿no? O sea, más allá del parafrasear y que el sistema te lo descubra, ¿no? Realmente se pierde la lógica que estás entrando en una conversación, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que quiero explicar, sobre todo para estudiantes, porque creo que lo vemos como una imposición en lugar de entender cuál es el sentido de eso, ¿no? No, y no sé si viste, si sigues a Jesús Josomelón, que es un colega historiador, que puso, no sé si lo puso en Twitter, pero lo puso en Facebook con certeza, que es el número de personas que los asesores en la César Vallejo tienen al año. Ujú, Tienen que asesorar más o menos como, no sé, pues, como 8 tesis diarias tienen que aprobar. Entonces, ujú, claro, ¿qué tipo de supervisión académica tienen las personas que están llevando esos másters? Que vuelve al tema tuyo, que es, ¿realmente se les debe exigir un trabajo académico? ¿Qué es lo que estamos penalizando aquí? O sea, ujú, a una persona que realmente tuvo un entrenamiento para saber hacer el aparato teórico de qué es lo que significa, o simplemente que ujú, tenía que rellenar algo y rellenar un casillero, porque si no rellenas ese casillero no pasas. Entonces, ujú, estamos también como subvalorando el tema de lo que es realmente una investigación, como dices tú, que es un diálogo con las ideas. ujú, Yo, por ejemplo, con mis alumnos, muchas veces, si tienen las citaciones mal puestas o lo que sea, ahí tienes que ver un poco, ¿se están plagiando esto y están haciendo pasar las ideas de otra persona como propias? ¿O simplemente no tienen ni idea de cómo poner unas citas y no saben realmente qué es lo que están haciendo? Son dos ujú, cosas muy diferentes. A los que son nuevos y no saben, les enseñas. A los que son unos sapos y quieren hacer pasar el trabajo de otro por suyo, a eso sí, pues es otra cosa. Entonces, ahí también es un debate muy profundo sobre qué es realmente lo que estás enseñándole a tus alumnos de cómo se debe hacer el trabajo académico. Porque es también un proceso. Si no, ¿cómo van a saber? ujú. Sí, o sea, aquí por ejemplo, sí, o sea, cuando hay cosas de errores de cómo citar, ¿no? O sea, puso mal la fecha, puso el apellido antes del nombre, cosas así, eso, te mandan al Writing Center, ¿no? Pero en este caso, es lo que yo digo, en el caso de las tesis de los políticos que hemos visto, no es un problema de citación, no es que no le funcionó el sotero, no, es copiaste 3 páginas que no querías escribir y las metiste ahí con calzador, ¿no? Entonces, es otro problema, o sea, yo no, o sea, entonces ahí yo, ya el Turnitin, en verdad, lo que te está diciendo es que esta persona copió párrafos completos, ¿no? Y tenía otra idea que se me acaba de ir. Sí, no, eso. O sea que habías dicho que Pero sucede a todos los ámbitos. ¿Ah? Una colega Ah, mía ya. italiana hace poco tiempo hizo exactamente eso en un libro que salió en inglés y plagió, pero, o sea, y ella dijo, no, yo estoy glosando. Pero, o sea, había agarrado párrafos enteros y se los había zampado en la mitad de su libro. Entonces es como, amiga, no, así no es pues. Sí, y ya me acordé lo que quería decir. A mí me gusta ver en las nuevas ediciones qué cosas se aprenden a citar nuevo, porque por ejemplo, en la 16 o en la 17 de Chicago, ahora puedes citar TikToks o puedes citar memes, y a mí eso me apasiona, porque es como cuando veo, cuando veo un artículo científico, un tweet, o sea, porque ya hay reglas para eso, ¿no? O sea, ya no es solo aprender a citar un libro, sino eso, un TikTok, porque en verdad es una idea de alguien, ¿no? Y ahí hay todo un tema de las cuentas que generan memes, que se roban memes, tienen todas unas ideas de cuáles son los derechos de quién hace el meme y cosas así, ¿no? Pero incluso en cosas así banales como los memes, hay también unos derechos de autor y hay una idea de que no puedes borrar la marca de agua, o sea, va más allá del mundo académico, ¿no? Y creo que eso puede ser una buena... Sí, yo a mis alumnos, por ejemplo, me gusta que usen Twitter, que usen... Muchas veces lo que les pido es que vean videos de YouTube y usen los comentarios, Ujú, porque es casi como entrevistar qué es lo que piensan las personas sobre lo que han visto. Y ahí salen cosas bien interesantes y siempre los mando al último Chicago, aprendan a citarlo, porque eso también se cita, eso ujú. también es conocimiento, eso también es Manual Baldor. Pero sí, o sea, igual, o sea, incluso social media tiene, o sea, las redes tienen algunos problemas para citar, porque, por ejemplo, ¿cómo citas un Instagram Story que solo dura 24 horas? O un Snapchat Wow. que se desaparece cuando lo abres, ¿no? O sea, incluso como que hay cosas que es difícil de citar, ¿no? Yo estoy citando unas cosas de pacientes de COVID
Y claro, yo tengo acceso a su Instagram, pero es privado, entonces realmente, ¿cómo citas algo que alguien no puede revisar que yo he citado bien, ¿no? Entonces, Es ahí como captura de pantalla, ¿no? también cuando dices, bueno, una persona me contó, Ujú, conversación privada con X, Y, Z, y ahí, o sea, ¿qué registro hay de eso? ujú. Pasa mucho con las historias orales, por ejemplo, con las O entrevistas, WhatsApp, ¿no? Sí. el Ujú, periodismo también. A mí me parece valioso además tu tema, Ale, porque siento que estamos olvidando los fundamentos en varios aspectos, ¿no? Los fundamentos de civismo, democráticos y, bueno, académicos, obviamente. O sea, hay que volver a veces al ABC. ujú. Aguanta, paremos la bola un ratito y recordemos por qué las cosas se hacen así, o se suelen hacer así, o se recomienda que se hagan así, ¿Por ¿no? qué importa que se hagan bien? Exactamente. Sí, 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 sí. Claro, como puso Paul Barr, el invitado de Dante del Viernes, en su artículo ponía como, claro, ya el hecho de pensar en que no importa la tesis porque no importa si la tesis está copiada porque es una exigencia de más que tiene la universidad. Entonces, no va más allá del comentario ese, sino va a decir, estás haciendo cosas que son indecentes, cosas que no son correctas, estás copiando, no estás haciendo algo correcto. Entonces, sí, efectivamente hay que recordar las cosas, de dónde se originan, por qué pasan, no porque el debate como que va creciendo y va yéndose para cualquier lado y terminas justificando cosas que no tienen sentido. Está bueno. Eso. Gracias, gracias, Ale. Bueno, me toca a mí que escribiré para el próximo sábado. Yo ya había adelantado el sábado anterior de qué podía escribir, ¿no? Y creo que voy a escribir sobre eso. Creo que no me quiero meter en aguas pantanosas, políticas ahora. Tengo ganas de escribir algo bonito sobre lo que dije, ¿no? Yo tiendo a pensar que quien me abrió el mundo de la lectura fue una mujer maravillosa. Cuando yo tenía 4 años, ella tenía 15, 16, y muchos años después me he encontrado con su hijo, y ya lo entrevisté, y me contó cómo ella con él hizo lo mismo y más, obviamente, era su hijo, y con su hermana, y me pareció bonito, me pareció así como se me ha puesto la carne de gallina. Entonces creo que voy a hacer una crónica de cómo, digamos, el compartir o estimular a un chico con la lectura, en general con la sensibilidad, puede generar una cadena maravillosa. Así como la violencia genera violencia, la transmisión de conocimiento o la apertura de la curiosidad puede generar también eso, apertura de la curiosidad. Entonces probablemente escribas. Yo creo que sí, voy a escribir sobre eso. Súper, Bonito. súper, sí, bonito. Un oasis entre tanta... Sí, Pero bueno. también tienes una semana por delante, pero como a ti te gusta escribir de temas que no son tan pegados a lo que está pasando, esa es mi excusa. Ya. Bueno, le dimos vuelta a la semana. Esta fue corta porque algunos integrantes de Juego de Caibo están de viaje o están en otros temas. Ya por probabilidades no debería faltar mucho para que volvamos a estar los 8 nuevamente. Ese día haremos fiesta y compraremos Tinka. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque si nos viste es porque estás ayudando a que la Caibo se siga licuando. Sigan suscribiéndose, avisen a sus amigos, amigas que se suscriban. Chao, nos vemos la próxima semana.